educativa privada Isaac Newton presenta Caminos de Cultura. Un espacio dedicado a la ciencia, tecnología, arte, educación y cultura general. Un placer de saludarles una vez más. Estamos en Caminos de Cultura, en Isaac Newton. En esta mañana vamos a hablar un poco sobre ciencia y tecnología desde la perspectiva del currículo nacional que se ha publicado el 2016, para ser mucho más específico, 2 de junio. Edith, un placer de saludarte. De igual modo, bueno, en primer lugar, dar la bienvenida a toda la teleaudiencia y asimismo, ¿no?, en esta oportunidad, hablar de un tema que nos apasiona, que es la ciencia y la tecnología, desde, como ya Fisher mencionó, el punto de vista del currículo nacional que se está implantando a partir de este año en todas las instituciones educativas, tanto públicas como privadas, ¿no? Sí, definitivamente. Nosotros sabemos que el currículo nacional tiene un perfil de egreso, y dentro de ese perfil de egreso tenemos 11 aprendizajes, y para concretizar esos 11 aprendizajes o para lograr esos 11 aprendizajes se tiene que trabajar a lo largo de los, mejor dicho, de educación inicial, primaria y secundaria. Sin embargo, sabemos de que también este currículo tiene 31 competencias que se trabajan y se desarrollan desde inicial, o mejor dicho, desde 3 añitos hasta el 5º grado de secundaria. Con esto no quiero decir de que nos olvidemos del primer ciclo, que comprende desde la fracción de segundo que nació el niño hasta los 2 años y meses. No quiero olvidarme de ellos, sino está establecido el periodo escolar de 3 años a 5º grado de secundaria. Y dentro de estas competencias, evidentemente, el área de ciencia y tecnología, lo que anteriormente se llamaba ciencia, tecnología y ambiente, en secundaria, y en primaria ciencia y ambiente, en inicial de la misma forma, tenemos, Edith, evidentemente 3 competencias. Entonces, coméntenos un poco, empezando por la primera competencia, que es si mal no recuerdo, el número 22, de Indaga. Haznos referencia para ponernos en sintonía y conversar un poco más sobre ello. Bueno, en cuanto a las competencias en el área de ciencia y tecnología, justamente, ¿no?, teniendo en cuenta también el enfoque que se trabaja en el área, que es justamente el enfoque de indagación y de alfabetización científica, uno de los primeros, en caso de nuestra área específicamente, primeras competencias es indaga, ¿no?, mediante métodos científicos, conocimientos para resolver problemas, ¿no? Esta competencia no es más que
o no se desarrolla más a través de siguiendo los pasos del método científico, ¿no? Y bueno, para desarrollar esta competencia se tienen que desarrollar capacidades como por ejemplo la observación, la problematización, formular hipótesis, el análisis de los datos, llegar a conclusiones, comunicar estas conclusiones, etcétera, ¿no? Y estos pasos de esta competencia son también los pasos que desarrollamos en la metodología científica, ¿no? Entonces, a través del desarrollo de estas capacidades vamos a lograr esta competencia que es indaga, ¿no? Mediante métodos científicos. Y todos los estudiantes, desde el nivel inicial hasta pasando por el nivel primario y secundario, tienen la capacidad de desarrollar esta competencia, porque el niño desde ya, incluso de repente desde su primera infancia, es capaz o es curioso, ¿no? Es capaz de preguntarse las diferentes situaciones que se producen en su entorno, ¿no? Entonces, esta curiosidad, pues en el área de ciencia y tecnología no nos queda a nosotros los maestros más que aprovecharlo, ¿no? Y aprovecharlo, claro, también llevándolo a sistematizarlo ya en el nivel secundario. Sí, definitivamente, como bien señalabas, tiene mucha relación con el método científico planteado por Francis Bacon, Galileo Galilei hace muchísimos años atrás. Y como lo señalaste, necesitamos que los niños desarrollen al máximo la observación, pero al mismo tiempo también que puedan satisfacer su inquietud, su curiosidad, porque un niño a los 3 años, 4 años, empieza a preguntar muchísimo, no por molestar a alguien, sino porque tiene la necesidad de querer saber, de querer comprender la naturaleza, el entorno y todo lo que encuentra o lo que está al alcance de ellos. Pero acá tenemos que aumentar un aspecto fundamental. Nosotros, los mayores, las escuelas, tenemos que incrementar la perspectiva de los estudiantes. Y allí bien lo dijo Isaac Newton, si he visto más lejos que los demás, es porque me subí a hombros de gigantes. Entonces, los encargados de elevar las perspectivas, de elevar, o sea, satisfacer su curiosidad, hacer de que el número de preguntas en nuestros estudiantes sea cada vez mayor, entonces ese espacio, ese ambiente tiene que generarlo sí o sí la escuela y las familias. Entonces, desde acá invocamos de que ese trabajo no debemos descuidar. A veces pensamos que inicial es una etapa secundaria. A veces muchos padres de familia ni siquiera lo matriculan a 3 añitos, sino todavía esperan 4 o esperan 5, cuando en realidad, o sea, la base de todo desarrollo del ser humano justamente se cimienta en esas edades. Allí es cuando se construye todo lo que va a requerir para el tránsito de su vida a lo largo de los años. Entonces, ese es un puntito importante que debemos enfatizar. Creemos y nosotros estamos convencidos, y por eso el nivel inicial no necesariamente tiene que ser, o hay que ponerlo inicial para que vayan y estén con sus amigos solamente. No, por el contrario, es una etapa donde se tiene que atender con las mejores condiciones, con las mejores inversiones, porque allí está el destino y en manos de ellos va a recaer el futuro de todo el desarrollo del mundo. Antes, Edith, tenemos 2 competencias más. Señálelo así sintéticamente, porque después de unos minutos vamos a ir desglosando cada uno de ellos.
con la participación de un amigo más. Muy bien, así es. Bueno, para un poquito, seguramente ya cuando hablemos con Teo lo vamos a recalcar más. En realidad, la ciencia y la tecnología a través del desarrollo de esta competencia en los estudiantes es muy fructífero, ¿no? Yo podría decirlo así. Yo personalmente, por mi experiencia, puedo decir que los estudiantes, tanto de nivel primaria como secundaria, trabajan muy bien, ¿no? A través del desarrollo de estas capacidades. Entonces, no nos queda a nosotros más que aplicar o desarrollar esta competencia desde, como Fisher ya mencionó, el nivel inicial, que no debemos de hecho dejarlo de lado, porque ya desde esa etapa los niños son muy curiosos, ¿no? Y llevar esa curiosidad pues al campo de la metodología científica, claro, también desde su propia complejidad. En cuanto a las otras competencias, la segunda competencia que se desarrolla en el área de ciencia y tecnología es la competencia Explica el mundo físico, basado en conocimientos científicos, ¿no? Y la tercera competencia es construye prototipos para solucionar problemas de su entorno, ¿no? En la actualidad solo trabajamos ya con estas tres competencias de acuerdo al currículo nacional. Anteriormente teníamos también la competencia de construir un juicio crítico, ¿no? Que ahora ya no está considerado dentro de la propuesta que la educación básica regular está haciendo, ¿no? Sin embargo, dentro de la competencia Explica el mundo físico, basada en conocimientos científicos, los niños o los estudiantes tienen la capacidad también ahí de argumentar, ¿no? Entonces ahí ya está ahí englobado la cuarta competencia que ahora ya no se considera. Sí, Edith, volvemos después de un pequeñísimo corte para conversar exactamente sobre la argumentación y la competencia 2 de ciencia y tecnología. La página web contiene toda la información necesaria para que los alumnos, docentes y padres de familia se encuentren bien informados. En la página web podemos encontrar la misión, la visión, la malla curricular y toda la información que se tiene como empresa educadora. También la página web tiene la intranet, que tiene como objetivo obtener información individualizada del estudiante desde cualquier computador con acceso a Internet. A través de esta podrán acceder a los siguientes servicios: comunicación con los profesores, es decir, enviar mensajes, solicitar citas, consulta de notas. Se podrá acceder al calendario de actividades, realizar la matrícula online, el pago de pensiones, como el control de asistencias diarias y mensuales. El aula virtual es el espacio en el que el alumno tiene acceso a toda la información realizada en clase. Podrá interactuar con su profesor desde casa, revisar las tareas a diario y subir sus trabajos. Les permitirá introducirse al fascinante mundo de la educación virtual como herramienta de apoyo para profundizar sus conocimientos aplicando las nuevas tecnologías. Colegio Isaac Newton, educando para el futuro. Curso el cuarto año de secundaria. Somos ganadores de la Feria Nacional de Ciencia y Tecnología en el área de Ciencias Ambientales y vamos a representar al Perú en Estados Unidos en el 2019. Mi nombre es Fabricio Cámara y también estaré representando al Perú en la Feria Intel ICEF en Estados Unidos. Entre los 96 mejores colegios de todo el Perú, Huánuco, con el Colegio Isaac Newton, ha sido ganador de la Feria Nacional de Ciencia y Tecnología, donde hemos tenido la presencia de renombrados investigadores y el actual ministro de Educación. Han sido 4 etapas con experiencias maravillosas. Daremos lo mejor de nosotros para dejar bien alto el nombre de Huánuco y del Perú. En Arizona, de los Estados Unidos, en Norteamérica. Isaac Newton, educando para el futuro.
Teodoro, un placer de saludarte y bienvenido a Caminos de Cultura con Isaac Newton. Buenos días, Fisher. Buenos días, Edith. Muchísimas gracias por invitarme a este espacio para compartir un poco. Sí, pues, hace un momentito Edith hacía referencia de la segunda competencia, explica el mundo físico, pero teniendo en consideración todos los conocimientos que hasta la fecha existen y por supuesto es enorme. O sea, creo ya calcular, medir qué cantidad de conocimientos existen en este universo es complicado, creo yo, pero el trabajo que nos estás proponiendo definitivamente nos está invitando exactamente a desarrollar esta competencia, y tú lo has denominado el cuaderno interactivo. Entonces, hablaremos un poco de ese cuaderno interactivo, qué componentes tiene, por un lado, qué cosa busca por el otro lado, y cómo se utiliza, porque sabemos de que este espacio justo es para promover las propuestas que los maestros y los profesionales de otras carreras también nos ofrecen. Entonces, por eso mismo estamos aquí para que nos comentes sobre el cuaderno interactivo. Ya, muchas gracias, Fisher. Bueno, en principio quiero hacer un breve comentario respecto a lo primero que dijiste. Esta segunda competencia del currículo nacional. Pienso que toda el área científica es muy capaz en el actual nivel de conocimientos de la ciencia de explicar muchas cosas de este mundo físico del que haces referencia. En el caso de biología, muy concretamente, que es el área que me toca desarrollarme, justamente la biología hace referencia a eso, a conocer una gran parte de ese universo que va a presentar eso que comúnmente llamamos vida, y que, bueno, como noción eventualmente sí sirve, pero que como una definición precisa es muy difícil de hacerla. En realidad una buena parte de los biólogos evitan el término de vida porque viene a ser algo bastante impreciso, demasiado amplio, ¿verdad? Y bueno, de todas maneras, en general la biología lo que pretende acercarse es justamente a eso, ¿no? Los seres vivos, antes que a la vida, en realidad al lugar donde se manifiesta la vida, que son los seres vivos. Entonces, el asunto está de que la biología tiene tantas conexiones y cada vez con el avance de la biología misma como ciencia, está uniéndose con otras ciencias cada vez más, formando interdisciplinas y más aún transdisciplinas. Claro, claro. ¿No? Por ejemplo, hay biotecnología, hay biología molecular, bioquímica. Exactamente. Y no necesariamente están trabajando profesionales tanto de biología o tecnología, sino un conjunto de profesionales para comprender mejor la sinergia. Y me hace recordar a Pascal. La otra vez hablábamos sobre ese tema y decía, para comprender el todo no es suficiente comprender las partes, sino también la interrelación entre las partes. Y justamente creo es la madre de estos corderos que están naciendo, biotecnología, biología molecular y muchos más. Exactamente, la bioquímica, la biofísica, la biomatemática, y ahora que están abriéndose todavía campos interdisciplinarios que tienden a ser transdisciplinarios, vale decir, a fundar y fundamentar
nuevos roles, nuevas metodologías que son la interacción de dos o más ciencias, ¿no? Un poco estos últimos años yo he estado, por ejemplo, dedicado a la parte de la interacción entre la economía y la biología, que es altamente interesante para la biología y más aún para la economía, porque si bien la biología estudia procesos naturales que son desde muy simples, tal vez hasta muy complejos, pero en realidad se la conoce poco. Y de acuerdo a lo que el colegio, por ejemplo, el colegio Isaac Newton está pretendiendo buscar, es una de sus metas fundamentales, que es la de pretender hacer con lo que se conoce. Entonces yo pienso que es importante ligar unas ciencias con otras ciencias que aparentemente no tienen relación. Entonces, por ejemplo, ahí te cito solamente un ejemplo, que es el caso de la biología con la economía, y donde se unen en la parte de la ecología. La ecología es una ciencia, inicialmente nació como una rama de la biología, pero que posteriormente adquirió ya el rango de ciencia por ser tan amplia, ¿no? Y que, bueno, justamente tiene hasta la misma raíz etimológica que la economía, viene del oikos, el eco, ¿no? Proviene del griego oikos, que significa casa, hogar, ¿verdad? El logos, que bueno, es el estudio, y ahí está la ecología, que es el estudio justamente del ambiente, del lugar donde vivimos, donde vive el hombre, donde viven los animales, las plantas, hongos, etcétera, ¿verdad? Y ahí está la economía, que también tiene su raíz en el oikos, en el hogar, y el nemein, que significa administración. Entonces, un poco es de preguntarse, ¿no?, para el economista, ¿cuál será la relación que nosotros tenemos con los seres vivos? Sabiendo de que en ambos casos etimológicamente tiene una conexión inmensa, y están tratando sobre los mismos asuntos. Y solo la diferencia está en la segunda parte de la administración. Exacto. ¿Verdad? Y del estudio, que al final deberían complementarse en esa misma visión que tiene el colegio de aplicar las ciencias básicas a algún rango de emergencia en la vida de la sociedad. Y bueno, y ahí justamente también está pues el desarrollo de esta competencia, ¿no? El estudiante explica el mundo físico basado en estos conocimientos que justamente tú mencionas, pero además también evalúa las implicancias de este conocimiento, ¿no? Y eso en ecología, y bueno, ligando ya a la parte también de la economía, es muy importante que los estudiantes desarrollen esta capacidad, ¿no? Y por ende, claro, logren esta competencia. Porque de lo contrario no va a poder vivir feliz en esta naturaleza tan bella, tan perfecta en la que nos encontramos, porque pasa por comprender a este mundo físico en la que nos encontramos. Así y justamente al escuchar, por ejemplo, las etimologías, ya nos están indicando, o sea, qué es lo que se está buscando. Pero sin embargo hay un asunto importantísimo. Creo, genera un reto para nosotros los profesionales comprender la esencia de cada una de las ciencias, y luego, por atreverse a relacionar, como mencionaste, entre una y otra, y buscar las conexiones que existen entre ellas. Entonces, me parece estupendo ese detalle, y desde la perspectiva de lo que nos hacía referencia, economía y biología, la otra vez yo estaba revisando la conexión que existía entre biología y el arte, y específicamente
biología y dibujo y pintura. Y justamente hace, si mal no recuerdo, 2 años, han presentado ya unos trabajos formidables sobre la conexión que existe entre dibujo y pintura y la biología. Luego hablaremos también de ese puntito, me fascina. No, claro que sí. Pero continúe con el tema de la economía y la biología. Sí, bueno, entonces, a veces, al menos dentro del mundo económico, y de los economistas, del quehacer de los economistas, se soslaya muy grandemente el aspecto de los recursos naturales, que al final son el objeto de estudio de la ecología. Entonces, parecería de que la economía solamente se mueve a partir de dinero y generación de dinero y que el dinero pueda rotar de un cierto tipo de población a otro, y gobiernos y sector internacional y demás, no siguiendo un flujo que aparentemente es un flujo cerrado, ¿no?, entre consumidores, las familias, ¿no?, y los productores, que son las empresas. Entonces parecería que ahí nomás se da el flujo y eventualmente entra el gobierno, entra la banca, entra el sector internacional, pero es por ahí. Sin embargo, se olvida, como te digo, todo el aspecto de dónde viene la energía para mover todo eso. Y la energía proviene de los seres vivos, y más concretamente, como bien sabemos, de los vegetales, que son capaces de captar la energía luminosa del sol y poderla convertir tanto en alimentos como en estructuras, en biomasa, la cual nosotros podemos aprovecharla como recursos ya utilizables dentro de nuestra sociedad, que van a mejorar nuestra calidad de vida. Entonces, ahí es donde a veces ocurre un poco la cuestión del olvido, el hecho de soslayar ese amplio conocimiento que tiene la biología y que obviamente da pautas tanto para el uso como para la conservación. Y por eso está ocurriendo muchos problemas sociales acá en nuestro país, que tú bien lo conoces, Teo, a pesar de no ser exactamente peruano, y debemos de señalar, por ejemplo, las mineras. En estos días está habiendo un problema muy grande que ya data casi un poco más de un mes, y los comuneros están reclamando de que la forma de cómo se está explotando la materia prima, en este caso el cobre, no es el más adecuado. Y lo mismo está ocurriendo, o sea, se están sumando otras comunidades más, que dicho sea de paso, me parece que en el transcurso de esta semana que viene, también los comuneros de Cauri, o sea, los que donde se ubica la minera de Raura, también entra a tallar, porque no se está comprendiendo lo que has dicho, o sea, no se está entendiendo exactamente que esa materia prima que existe en nuestro mundo está generando grandes recursos, pero se está explotando de manera inadecuada, rompiendo lo que hace un rato has señalado, el equilibrio ecológico, y entonces empieza y se genera una problemática que va en contra de la sociedad, y pues hoy se están poniendo de pie muchos conciudadanos o compatriotas peruanos. Sí, justo. Entonces, hay una necesidad importantísima de que los economistas, de los que hacen el plan, a que entiendan esto para que ya se llegue de repente a un puerto adecuado, como siempre se dice, el aprovechamiento correcto de nuestros recursos
o de nuestra materia prima con la que cuenta nuestro país y el mundo en general, ¿no? Bueno, pero regresando justamente ya al tema que habíamos iniciado, me genera bastante curiosidad conocer un poco acerca del cuaderno interactivo. A ver, Teo, sí, cómo no. Cuéntanos. Bueno, ya entrando un poco al tema ya específico del aula y de generar... Pero antes, no nos olvidemos, estamos en la competencia Explica el mundo físico. Basado en conocimientos. Y además de eso debemos de recordar que de repente aunque yo sé que ya lo has revisado también, Teo, nosotros en el sistema educativo peruano, en estos últimos años se ha generado desempeños, lo que se conoce como rúbricas. Entonces, tenemos una rúbrica donde hace referencia de que debemos propiciar, promover, estimular la creatividad, el pensamiento crítico, el razonamiento. Y justamente también ese cuaderno interactivo, y lo digo creo porque luego en la conversación lo vamos a ir sacando, es un ingrediente exactamente para que se levante al 120% el trabajo de este desempeño. Vayamos entonces con el cuaderno interactivo. Bueno, espero que sea así como tú dices. Esa es la idea. Tampoco hay que tomar el cuaderno interactivo como si fuera una panacea que va a solucionar el problema del aprendizaje. Es simplemente un aporte, ¿sí? Hay que verlo desde ese punto de vista. De todas maneras, sí puede resultar, como en muchos lugares ha resultado, ¿no?, de que ha permitido facilitar el aprendizaje de las ciencias a personas que tal vez no les gustan las ciencias y que no tienen esa vocación o que tienen la perspectiva para formarse en otro tipo de actividades que no sean las científicas. Entonces, de todas maneras, el cuaderno interactivo es un tipo de cuaderno que para nada lo inventé yo, sino simplemente está un poco adaptado de los muchos tipos de cuadernos interactivos que existen, que se pueden consultar obviamente en la red y en la bibliografía un tanto especializada sobre educación. Entonces, se puede ahí observar que el cuaderno interactivo lo que hace es fundamentalmente permitir la interacción en el estudiante de un conocimiento que es formal, que en este caso las ciencias y del mundo físico, ¿sí?, a través de lo que puede ser el gusto y la imaginación, más aún. Entonces, un cuaderno interactivo está dividido en dos partes, ¿sí? Una pausa comercial y hay que dejarle en suspenso a nuestros televidentes para llegar con esas dos partes. Un corte y volvemos. La página web contiene toda la información necesaria para que los alumnos, docentes y padres de familia se encuentren bien informados. En la página web podemos encontrar la misión, la visión, la malla curricular y toda la información que se tiene como empresa educadora. También la página web tiene la intranet, que tiene como objetivo obtener información individualizada del estudiante desde cualquier computador con acceso a Internet. A través de esta podrán acceder a los siguientes servicios: comunicación con los profesores, es decir, enviar mensajes, solicitar citas, consulta de notas. Se podrá acceder al calendario de actividades, realizar la matrícula online, el pago de pensiones, como el control de asistencias diarias y mensuales. El aula virtual es el espacio en el que el alumno tiene acceso a toda la información realizada en clase. Podrá interactuar con su profesor desde casa, revisar las tareas a diario y subir sus trabajos. Les permitirá introducirse al fascinante mundo de la educación virtual,
como herramienta de apoyo para profundizar sus conocimientos aplicando las nuevas tecnologías. Colegio Isaac Newton, educando para el futuro. Me llamo Perla Mirabal Cano, curso el cuarto año de secundaria. Somos ganadores de la Feria Nacional de Ciencia y Tecnología en el área de Ciencias Ambientales y vamos a representar al Perú en Estados Unidos en el 2019. Mi nombre es Fabricio Cámara y también estaré representando al Perú en la Feria Intel y CEF en Estados Unidos. Entre los 96 mejores colegios de todo el Perú, Huánuco, con el Colegio Isaac Newton, ha sido ganador de la Feria Nacional de Ciencia y Tecnología, donde hemos tenido la presencia de renombrados investigadores y el actual ministro de Educación. Han sido 4 etapas con experiencias maravillosas. Daremos lo mejor de nosotros para dejar bien alto el nombre de Huánuco y del Perú. En Arizona, de los Estados Unidos, en Norteamérica. Isaac Newton, educando para el futuro. Nos decías de que el cuaderno interactivo tiene 2 partes, un lado izquierdo y un lado derecho. Creo importantísimo resaltar ese punto. Y ahora sí te cedemos la palabra para que nos describas sobre el cuaderno interactivo. Ok, muchas gracias, Fisher. Sí, el lado derecho justamente es el lugar en el cuaderno donde se va escribiendo toda la teoría, ¿sí? O sea, vale decir, todo ese aprendizaje formal que puede tener una ciencia, cualquiera que sea esta, cualquiera, en este caso biología. Entonces, hay muchas partes de esa teoría formal que no gustan ni siquiera a los mismos biólogos, de ahí que existan tantas ramas de la biología. Es difícil, por ejemplo, que un médico que es cardiólogo sepa sobre cómo arreglar fracturas. Él sabe tanto como tú o como yo, o como un estudiante. Entonces, hay muchas partes que no podrían no agradar al estudiante, sino todo, y muchas partes que obviamente sí llegan a gustar. Entonces, la idea justamente es de que a través del lado izquierdo, en el lado izquierdo lo que se ponen son dibujos, son poesías, son dibujos animados, son que puedan, sí, a través de que el niño imagine con una figura, imagine toda la teoría que está en el lado derecho. Entonces, por ejemplo, y esto les conté a los estudiantes, a nuestros estudiantes, les mencioné acerca de dos ejemplos que yo tengo, pero que se me han quedado en la cabeza y ahora se me están quedando más, sí, acá en el colegio, porque cada persona, cada salón es un mundo verdaderamente, pero que en el cual ebulle la imaginación, ebulle el interés, ¿sí? Entonces, uno de los ejemplos que les conté y que comparto con ustedes es el de que hace muchos años ya atrás, en un colegio allá en Bolivia, les estaba yo avanzando fracturas, y claro, ahí había que definir lo que son las fracturas, cómo son las fracturas, qué tipos de fracturas son y todo eso. Entonces, los niños anotaron en el lado derecho. Entonces tenían el lado izquierdo que trabajarlo, o sea, en dibujos y todo lo demás. Pero siempre les decía, si no quieres poner dibujos de huesos, no pongas dibujos de huesos, no pongas dibujos de fracturas, sino pon dibujos de otras cosas, algo que te haga recuerdo a esto.
Entonces, claro, varios ponían dibujos de fracturas, que era lo más común, pero no faltaba quien dibujaba alguna otra cosa completamente disparatada. Y que bueno, cuando el profesor ve y yo veía, me quedaba completamente sorprendido porque yo decía, ¿y dónde está la relación? Entonces, una niña justamente se me acerca y me dice, mira, Teo, mi cuaderno está de pelos, utilizaba el término, ¿no? Allá en Bolivia se utiliza a veces, está de pelos, y mira, y lo único que había en el lado izquierdo era un dibujo de Tom y Jerry, los famosos gatos y el ratón. Entonces, era el ratoncito que le estaba haciendo caer desde un edificio un piano al gato que estaba mirando ahí arriba cómo le caía el piano. Y ella me decía, mira cómo va a quedar el gato. Mira, ¿te imaginas cómo va a quedar? Se le van a quedar los huesos expuestos y fracturados de este tipo y de este otro tipo. Apenas va a tener unos pocos dedos, posiblemente de las manos, me decía así, que le queden así sanos, ¿no? O con fracturas simples. Y se reía. Ella me había dado toda la teoría, que para muchos podría resultar muy aburrida, ¿no? Porque tienen perspectivas para ser ingenieros y eventualmente puede no interesarles la biología, pero cómo ella aprendió todos los tipos de fracturas a través de ese dibujito violento, ese conocimiento biológico de las fracturas. Entonces, hay ese tipo de posibilidades de trabajar en el cuaderno interactivo. La otra vez, justamente, esto más permíteme, querido Fisher, tuve la posibilidad de reunirme con un grupo de papás, mamás del cuarto de primaria, de uno de los cuartos de primaria de nuestro colegio. Y claro, ellos me preguntaban acerca de cómo debería ser el cuaderno, cómo es, que no lo entendían exactamente. Y claro, para empezar, yo me refería a algo que estaba en la pared del salón y que decía, la educación no solamente debe servir para obedecer, sino fundamentalmente para crear. Entonces yo les decía, si hay algo que pretende el cuaderno interactivo, es no señalarle al niño de qué dibujo tiene que hacer, dónde tiene que poner la coma, si esto con rojo, subrayado o lo que sea. La parte formal, sí, hay que guiar. Y para esa parte formal se requiere de la estimulación o del uso del razonamiento. Se requiere, obviamente. Entonces, justo ese lado derecho estimula, en todo caso, al razonamiento, al desarrollo del razonamiento, viendo desde el punto de vista del cuaderno. Así es. Y luego lo vamos a extrapolar a la otra parte. Y el lado izquierdo, o sea, donde ha puesto el dibujo, no recuerdo el nombre que hiciste referencia. Tom y Jerry. ¿Cómo? Tom y Jerry. Allá, Tom y Es un dibujito animado. Jerry. Entonces, allí, por ejemplo, se está estimulando la creatividad. La creatividad. Lo que decías, la imaginación. Ajá. O sea, la imaginación está asociada con la creatividad. De repente nuestros televidentes se estarán preguntando, haciendo la relación con el cerebro. Si nosotros hacemos un corte o una fotografía de la parte superior hacia abajo, encontramos dos hemisferios, uno derecho y el otro izquierdo, y comúnmente se suele hablar de que en el lado izquierdo, o sea, se concentra todo lo que tiene que ver con la parte lógica, y en el lado derecho todo lo que tiene que ver con la creatividad, la imaginación. Que dicho sea de paso, desde el punto de vista de las neurociencias, esto no es correcto. Lo que se busca es de que los dos hemisferios caminen, o sea, de la mano, y que las conexiones sean, o las interrelaciones sean enormes. Entonces,
por si de repente nos preguntamos entonces, ¿pero por qué lo ubicaste en el lado derecho? Las actividades de estimular el razonamiento o de desarrollar el razonamiento, y en el lado izquierdo la imaginación, la creatividad. Coméntenos un poco eso. Bueno, en realidad eso tiene un fundamento neurocientífico, ¿no? Nosotros sabemos, por la cuestión incluso no solo de las neurociencias, sino de la neurología básica, de que el lado izquierdo del encéfalo es el que maneja todo el lado derecho de nuestro cuerpo y de las actividades que realiza el lado derecho. Y el lado izquierdo gobierna, ¿sí?, el control del lado izquierdo de nuestro cuerpo y de las actividades que realiza. Entonces, lo que se pretende acá es justamente cruzar ambas para que la información ingrese del lado derecho al lado izquierdo y del lado izquierdo al lado derecho. Entonces, ¿podría el cuaderno interactivo también ser al revés? O sea, iniciar por el lado izquierdo. Sí, podría ser, pero en realidad el fundamento, como te digo, es ese neurocientífico, el de tratar de que toda la información dura, llamemos así, información muy teórica, muy lógica, etcétera, pueda ingresar, ¿sí?, al lado izquierdo. En realidad eso va a ingresar al lado izquierdo, ¿verdad?, que es donde se va a procesar rápidamente. Y todo lo que está en el lado izquierdo va a ingresar al lado derecho directamente. O sea, ¿eso es por qué? Porque ingresa la información de esa manera cruzada. Ahora, muy bien dices, Fisher, de que es falso de que exista o no exista conexión entre un lado y otro lado. El gran problema en nuestros sistemas educativos es de que solamente se promueve el desarrollo mayoritario, si no completo, pero el desarrollo mayoritario del lado izquierdo. Entonces se enseñan matemáticas desde muy pequeños a los niños, pero no se les da la posibilidad de desarrollar este otro lado derecho con imaginación, ¿no?, y con la posibilidad de que ellos puedan crear. Entonces, por eso es el planteamiento de este modelo de cuaderno interactivo, en el cual se pueda terminar de romper el viejo mito de decir de que solamente nosotros hemos nacido con el lado izquierdo hábil o con el lado derecho hábil. No, eso es un mito, un neuromito. Exacto. ¿Verdad? En la próxima hablamos de los neuromitos que hay y de los obstáculos en el aprendizaje. Venimos contigo, Teo, para ver ese tema. Hay un puntito que también me entra curiosidad. Si bien es cierto, hasta acá trabajando con el lado derecho, estamos estimulando el razonamiento, con el lado izquierdo estamos estimulando la creatividad, y ahora viene la tercera parte que tiene el cuaderno. ¿Cuál es esa tercera parte? Y luego nosotros lo vamos relacionando con el sistema que tenemos en el colegio, porque mejor dicho, Teo también es docente de nuestra institución educativa Isaac Newton, y en Isaac Newton hemos iniciado ya con este trabajo porque creemos que necesitamos más ciudadanos creativos, más ciudadanos con pensamiento crítico y que aporten a la sociedad y al mundo, y por eso estamos trabajando con estas características. Teo, la tercera parte. Bueno, en general, el cuaderno interactivo no solamente es un aspecto esencial dentro del aprendizaje del niño, sino fundamentalmente es un aspecto que tiene que ver con la evaluación. Entonces, la evaluación del niño, de la niña, se realiza también saliendo de los un poco cerrados moldes que tenemos de evaluación, muy común en todos nuestros países. Entonces, justamente en el caso de la evaluación, es que se permite al niño,
simplemente mostrarle el lado izquierdo del cuaderno, o sea, donde están los dibujos, está toda la parte creativa, y que el niño, la niña, te hable del lado derecho. Entonces, es raro, y esto yo ya lo he probado acá en el colegio, en varios de los salones, es raro el niño o la niña de que no te hable algo del lado derecho. Tiene que ser ya un descuido muy grande o algo, ¿verdad? Pero en realidad todos los niños te hablan al solo ver un dibujito, muchas veces no relacionado con el tema, inmediatamente te empiezan a hablar de una teoría, ¿sí? De un conocimiento. Entonces, es en ese sentido que se completa un poco la función de este cuaderno interactivo, ¿verdad? Y permitiendo la interconexión de ambos lados del encéfalo a través de ese puente que es tan rico en neuronas, ¿verdad? Y de que permite justamente ese flujo, esa influencia y esa posibilidad de permitirle al niño a través de la imaginación llegar a una teoría que podría no gustarle. Qué interesante, ¿no, Teo? O sea que la evaluación de los estudiantes es, claro, de hecho individualizado, y a partir de ese dibujo tan sencillo los estudiantes manejan ya la información, que a veces es un poco difícil de que los niños lo hagan propio, ¿no? Es complicado, si no sería de esa manera, ¿no? Muy interesante, ¿no? A eso le tendríamos que sumar, de repente, hay un puntito que cuando conversábamos sobre ello hacía referencia y me decías, y por ejemplo, para que construya el lado izquierdo, el niño no necesariamente tenía que considerar la información que está plasmada en el lado derecho, sino también que podía acceder a otras informaciones y que con ello podía plasmar en el lado izquierdo y poner su postura inclusive. Claro, evidente, justamente es eso, ¿no? Hay muchos casos en los cuales, por ejemplo, hay niños y jóvenes que están muy interesados en continuar una carrera, por ejemplo, de biología, de medicina, todo aquello que corresponde, por ejemplo, a ciencias de la salud, en las cuales, por ejemplo, la persona, el estudiante, lo que hace es buscar, ya amplía. O sea, lo poco que tenemos de posibilidad de darles en el aula, unas dos horas, son en realidad 2 periodos de 50 minutos, estamos solamente a veces entre 50 a 100 minutos con el estudiante por semana. No tenemos posibilidad de darle mayor cobertura y tener la posibilidad de compartir con ellos algo más de nuestro conocimiento, sino ellos tienen que llevar eso a la casa, y si se quedan con eso es pues poco. Lo que piden las universidades en el sistema de ingreso a las universidades es algo que son exámenes que para el joven puede presentarse, si bien sí como un reto, pero para muchos van a quedar fuera. Entonces, lo importante es hacer verdaderamente de que el niño amplíe sus conocimientos. Y hay mucha gente de que para completar su lado izquierdo ya no ponen solamente dibujos de su imaginación, sino van un paso más allá. Todo lo que no pudiste darles tú en el aula, ellos lo realizan por sí solos. Y culminan con una postura determinada. Y podrían también, ¿no? Si es un tema, por ejemplo, de implicancia social, podrían ellos argumentar también una postura. Sí, justo, porque en esa parte todos los niños terminan, o sea, sosteniendo lo que han plasmado allí en el lado izquierdo. Claro. O sea,
Y entonces ahí está la postura y ahí está el pensamiento crítico. Evidente. Y tú lo dices, defensa del cuaderno interactivo. Claro, es una defensa. Y entonces justamente esa defensa del cuaderno interactivo, sobre todo del lado izquierdo en relación al lado derecho, entonces ahí está el pensamiento crítico. Bueno, nos dicen que el tiempo acabó. Teo, fue en realidad maravillosa nuestra conversación. Edith, ¿alguna palabra final? Teo, ¿alguna palabra final? No, muchísimas gracias más bien por su atención. Y Teo, seguramente seguiremos conversando sobre estas estrategias que estás utilizando en el aula de clases con los estudiantes y que seguro a muy poco tiempo o quizá en algunos casos también a un poco más a largo plazo tendremos resultados, ¿no? Muchísimas gracias por tu igual por tu a presencia. ustedes, muchísimas gracias por la invitación. El próximo sábado con Neuromitos. Institución Educativa Privada Isaac Newton presentó Caminos de Cultura. Un espacio dedicado a la ciencia, tecnología,